Buenos días a todos. Vamos a comenzar la presentación del estudio Patrones y motivos de uso del cigarrillo electrónico que ha realizado Sigma 2. ¿Por qué este estudio? Bueno, el vapeo es un hábito cada vez más usual y más prevalente en la población, y además es un hábito que empieza a tener relevancia importante en las encuestas de base poblacional. Investigaciones nacionales de gran envergadura ya afrontan este hábito de consumo de cigarrillo electrónico, y desde Sigma 2 hemos entendido que era pues un motivo también lo suficientemente importante como para realizar esta investigación. El estudio de Sigma 2 se plantea determinar precisamente los patrones y las motivaciones que derivan del consumo del cigarrillo electrónico y en qué medida este consumo se está convirtiendo en un sustituto del tabaco tradicional, del consumo de tabaco tradicional, a la par que también es un método alternativo a este consumo. Este es un estudio con una base muestral muy extensa. De hecho, este estudio se basa en una encuesta que se ha realizado con un total de 18.000 entrevistas telefónicas realizadas entre mayo y junio del presente año, por las que se dispone de la tipología de consumo de tabaco precisamente y de vapeo. Como luego el director de investigación, a continuación, Miguel de la Fuente, va a exponer las cuestiones concretas y las cuestiones fundamentales junto con Silvia Taules, sí que me gustaría precisar que esta muestra final válida se compone de más de 2.300 casos de usuarios actuales de cigarrillos electrónicos o exvapeadores en los últimos 5 años, con lo cual yo creo que es un estudio que nos va a aportar luz sobre una cuestión que está absolutamente encima de la mesa, sobre una cuestión que además es importante en la medida en que así además otras investigaciones lo han determinado, y sobre una cuestión que entendemos que puede dar muchísima información. Y sin más, doy paso a nuestro director de investigación, Miguel de la Fuente, que realizará la presentación del mismo. Cuando quieras, Miguel. El planteamiento del estudio ha sido intentar tener una referencia básica de cuáles son los patrones y comportamientos de consumo. Básicamente, el estudio, la población de referencia, lo que abordamos es hasta qué punto ir hacia los vapeadores actuales o hacia el conjunto de vapeadores. Bien, básicamente lo que se trataba era de determinar si los usuarios actuales de cigarrillo electrónico o usuarios de los últimos 5 años son un periodo de referencia que nos permitiera abordar el abandono del consumo y las motivaciones para utilizar el cigarrillo electrónico. Si nos quedamos solo con los usuarios actuales, podríamos tener un problema respecto a la población de referencia y no abordar, por ejemplo, a exfumadores que utilizaran el cigarrillo electrónico para el consumo. El tipo de muestreo utilizado básicamente ha sido un muestreo estrictamente aleatorio. Esto es importante. Se trata de uno de los estudios más importantes que se han hecho en los últimos años sobre el vapeo. Solo existe uno como referencia, que son los estudios que hace habitualmente la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, en los que aborda básicamente en estudios para población de 14 a 18 y en edades para población de 15 a 64 años, el consumo de todo tipo de sustancias, y entre otras, a la hora de abordar el tabaco, el consumo del vapeo, el cigarrillo electrónico. Es importante que aquí no está recogido cigarrillos tipo IQOS, que no no es vapeo, sino en realidad es tabaco. Entonces, con esos 18.000, la encuesta se realizó entre mayo y junio del año 2020. Es una encuesta muy reciente. Y lo que se ha intentado es abordar la tipología de consumo de tabaco y de vapeo, no solo vapeo, hasta que el vapeo como tal y también la relación que existe entre vapeo y consumo de tabaco. La muestra final válida es estrictamente aleatoria, no se ha reclutado ni ha sido una muestra dirigida, sino ha sido la muestra final válida, muestra que ha salido de la muestra inicial aleatoria de 18.000 entrevistas. Tenemos 2.357 casos
que tenemos por un lado vapeadores actuales, que podemos trabajar con ellos, son 391 casos, 523 es vapeadores también diarios, es una muestra bastante elevada de vapeadores diarios o actuales, y además 1.400 casos de vapeadores no diarios. Se han excluido esa muestra válida en esos 2.357 y debe quedar claro aquellos que consumen otro tipo de cosas, como pueden ser cachimbas, como pueden ser cigarrillos tipo IQOS, que no estamos hablando solo y exclusivamente del cigarrillo electrónico, el vapeo. Bien, con estos datos que manejamos, básicamente la estimación que tenemos es que aproximadamente un 2,2% de la población son vapeadores actuales. Esos vapeadores no tienen por qué ser diarios. De hecho, aproximadamente diarios está en torno al 0,7%. Este es un dato importante porque es muy similar al que aporta el Plan Nacional sobre Drogas, que aporta un 0,9% de consumo, aproximadamente de consumo diario. Mientras el Plan Nacional sobre Drogas habla del 1,5%, en nosotros nos sale que estamos en un 2,2% de vapeador actual, pero son cifras, como se pueden apreciar, muy semejantes y que confirman, de alguna manera, avalan la validez del estudio. También hay otros datos como la prevalencia de consumo de tabaco, etcétera, que también son contrastables y que nos conducen a resultados similares. Los principales datos apuntan a que el vapeo afecta aproximadamente en los últimos 5 años al 13% de la población, lo cual ya significa que estamos hablando ya de un hábito que empieza a ser bastante extendido, que aproximadamente el vapeo diario significa entre el 27 y el 30% del total del vapeo. Hay mucho vapeador actual que no vapea diariamente. El vapeo no es un hábito que sea un vapeo, no es el tabaco con consumo diario básicamente. En el vapeo el consumo no diario es mayoritario, afecta aproximadamente al 70% de los vapeadores. Quizá, como luego veremos, porque se utiliza para intentar reducir el consumo de otras sustancias como el tabaco. Pero básicamente, insisto, es muy importante recalcar que no es no tiene un patrón de consumo diario. Y obviamente, y esto también es muy relevante en el sentido de que se parece y confirma los datos que apuntaba ya la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que básicamente es una prevalencia decreciente con la edad. Aproximadamente son vapeadores actuales un 6% de los jóvenes de 15 a 24 años y no llega al 1% a partir de los 50 años. El tipo de dispositivo utilizado es básicamente una mirada global, pues dice bueno, que el tipo de consumo utilizado es básicamente parecido al consumo de dispositivos con nicotina o dispositivos sin nicotina. Pero cuando uno profundiza más, uno de los objetivos del estudio es poder profundizar y tenemos base suficiente para profundizar, se descubre que la frecuencia de consumo, la frecuencia de vapeo y la edad establecen claramente el tipo de dispositivo utilizado. Así como el consumo con nicotina, de dispositivos con nicotina, afectan básicamente cuando la frecuencia de consumo es diaria y cuando estamos hablando de personas de mayor edad. Por el contrario, entre los jóvenes 15 a 24 años el patrón de consumo es muy claro. El dispositivo utilizado es un dispositivo mayoritario sin nicotina. Eso no evita que se consuma, obviamente, dispositivos con nicotina, se utilicen dispositivos con nicotina, pero básicamente lo mayoritario es dispositivos sin nicotina, asociado también a cuando la frecuencia de vapeo no es diaria. Es una frecuencia de vapeo diferente, es un patrón diferente y ahí se utiliza mucho el patrón sin nicotina. Conclusión, para que haya consumo del dispositivo con nicotina, estamos hablando de vapeadores diarios y además mayores, de mayor edad. El tabaco, aproximadamente el 65% de los vapeadores y vapeadores de los últimos 5 años son también fumadores. Es decir, esto tiene relación, y lo veremos luego, con el uso del vapeo como sustituto del tabaco. Siempre el que solo vapea son un 50% aproximadamente, pero hay en torno a un 50% que vapean o han vapeado, y cuando estamos hablando de fumadores, estamos hablando que el 65%, insisto, 2/3 partes de los vapeadores son a la vez fumadores. Compaginan el consumo de tabaco y el vapeo. ¿Por qué se vapea? Se vapea básicamente para reducir el consumo de tabaco o para dejar de fumar.
son los motivos básicos. Esto es una pregunta que hemos utilizado, porque es la misma pregunta utilizada en la encuesta de edades. Es muy similar los resultados y confirma los datos que ya apuntaban. Insisto, básicamente el motivo para reducir el consumo para dejar de fumar es para reducir el consumo para dejar de fumar. Otros motivos, básicamente, otros motivos es el probar, algo muy ocasional, bueno, la curiosidad, etcétera. Incluso porque es mejor para la salud, aparece como otro de los motivos, el cuarto motivo en importancia. Conclusión, básicamente, los restos de motivos son residuales y cuando se vapea para eso, para reducir el consumo o abandonar o dejar de fumar. Entre los más jóvenes prima la reducción del consumo de tabaco y a medida que aumenta la edad es mayoritario, básicamente, abandonar el hábito. Uno de los datos más importantes que aporta el estudio es además una aproximación a la discusión sobre qué es antes, el vapeo o el tabaco, sobre todo en las edades más jóvenes. El estudio pone de manifiesto que la inmensa mayoría de los vapeadores fumaban antes de empezar a vapear. El 90%, 9 de cada 10, ya fumaban antes de empezar a vapear. En el caso de los jóvenes, obviamente, esas cifras se reducen y cuando ya fumaban antes de empezar a vapear, solo es un 81%. Comenzaron a la vez, aproximadamente un 4%, comienza a la vez a vapear y a fumar, y aproximadamente un 15% dice que empezó a vapear antes de fumar. La conclusión, en cualquier caso, es evidente, y es que incluso entre los más jóvenes, el 80% ya fumaba cuando empezó a vapear, con lo cual eso parece cuando menos discutible que el vapeo sea una vía de acceso al consumo de tabaco. Por último, algunas cifras que tienen relación con el planteamiento del vapeo como sustituto del tabaco o como alternativa al tabaco. Las cifras son, yo creo que muy evidentes. Un 56%, casi 6 de cada 10 del total de vapeadores y vapeadores que han utilizado el vapeo lo hacen para dejar de fumar o reducir el consumo. Además, da igual que sean vapeadores o vapeadores, patrones prácticamente idénticos. El 40% de los fumadores que tenemos en la muestra, que son ahora mismo vapeadores o vapeadores, expresan claramente que el cigarrillo electrónico les sirvió para abandonar el hábito para reducir el consumo. Lo que hemos hablado, el 90% del total de vapeadores y vapeadores que fuman y han utilizado el vapeo para dejar de fumar o reducir el consumo, ha tenido éxito utilizando. Estamos hablando de gente que ha intentado reducir el consumo o ha intentado abandonar el hábito. No quiere decir que haya conseguido abandonar definitivamente el hábito tabáquico. Puede ser gente que haya intentado dejar de fumar y ha conseguido dejar de fumar durante un periodo de tiempo extenso, 6 meses, un año, y eso es cuando hablamos de esta cifra del 90%, cuando hablamos de tener éxito. Tenemos otra cifra que apunta básicamente a que el 47% de los vapeadores actuales está pensando en dejar de fumar, y de ellos el 37% confía claramente en que el cigarrillo electrónico le permitirá dejar de fumar o reducir el consumo. Son datos, yo creo que, porque como vemos, el 90% de los vapeadores que fuman han hecho algún intento serio para dejar de fumar. Se pone en evidencia que la utilización del cigarrillo electrónico asociado al hábito tabáquico siempre es paralelo a intentos de dejar de fumar, intentos serios de dejar de fumar o intentos de abandono o de reducir o para la reducción del consumo. Al final, lo importante, creemos, es que la confianza del fumador actual en el cigarrillo electrónico para dejar y reducir el consumo o abandonar el hábito denota claramente la utilización del cigarrillo electrónico como un método alternativo a los existentes para abandonar el consumo. El estudio aporta otra serie de datos muy relevantes, da cifras, insisto, sobre patrones de consumo, sobre edad de inicio, sobre motivaciones, etcétera, y sobre la relación entre tabaco y vapeo, y aborda el vapeo en sí mismo. Se puede consultar en su extensión y yo creo que permite profundizar en algo, en un hábito
que hasta ahora no se había abordado en profundidad, se había quedado simplemente en la frecuencia de consumo y en el periodo de consumo, en alguna vez, últimos 12 meses, último año, último mes, no había abordado en profundidad el hábito y el vapeador. Muchas gracias. Hasta aquí las cifras y doy paso a Silvia, que abordará el tema desde otro punto de vista. Hola, gracias Miguel. Mi nombre es Silvia Taulés, soy periodista y he escrito un libro sobre vapeo. El libro es una especie de reportaje largo en el que he hablado con expertos, con vapeadores, he mirado todos los estudios que se han hecho alrededor del mundo desde el principio de que apareció este producto, y además a través del libro me he vuelto vapeadora, es decir, he dejado de fumar. Totalmente. Y yo soy una persona fumadora, siempre lo seré, ¿no? Como todos los adictos. Quien es adicto a una sustancia lo será toda la vida, pues yo lo seré al tabaco, pero por ahora no fumo nada, simplemente vapeo, y hace un año ya de eso. Y entonces eso me plantea, bueno, pues defender el tabaco como método para dejar de fumar sin ninguna duda. Pero como periodista me he encontrado con situaciones muy curiosas, porque aquí en España hay muy poca información sobre el asunto y además hay muy poco debate. Parece que son posturas que no se van a encontrar nunca, los que están a favor y los que están en contra. No se cruzan en ningún momento. Yo creo que sería muy necesario que hubiera un debate científico, sobre todo, acompañado por las autoridades, que escucharan cuál es la opinión de los expertos y que intentaran incluirlo dentro de las legislaciones que se desarrollan tanto en el Gobierno de España como en las comunidades autónomas, para tener en cuenta el vapeo como un método para dejar de fumar. Un método que es mucho mejor que el tabaco, dicho por la mayoría de expertos con los que yo he consultado. Por ejemplo, con José María Ramón, que es el responsable de medicina preventiva del Hospital de Bellvitge, en Barcelona, y además es el jefe de la unidad de tabaquismo. Este médico, cuando trata a personas enganchadas al tabaco, lo que les dice es que dejen de fumar y les ofrece el vapeo como alternativa. Él dice que cualquier cosa que ayude a dejar de fumar, él la va a defender hasta el final. Que cualquier cosa es mejor que el tabaco. Y eso lo podemos comprobar cuando alguien compra un líquido de vapeo, por ejemplo, o cuando alguien compra un cigarrillo electrónico de los que ya vienen con cápsulas, salen los ingredientes. Y son tres ingredientes los que salen en el vapeo. Cuando uno se compra una cajetilla de tabaco no hay ningún ingrediente escrito en ningún sitio, pero si nos informamos son 4.000 los ingredientes que lleva un cigarrillo. O sea, ya la diferencia no se puede, yo creo que es incomparable, o sea que no debemos ponerlos en el mismo lugar, ¿no? Además, los efectos que producen en la salud también son muy diferentes. Nadie va a decir que un cigarrillo electrónico no es dañino, pero si lo estamos comparando con el tabaco, podemos decir casi que es una salvación, ¿no? Y en eso hay países europeos que lo han tenido muy claro, como Reino Unido, por ejemplo, donde desde el Parlamento británico hasta el National Public Health, que es el Servicio Nacional de Sanidad del gobierno británico, recomiendan el cigarrillo electrónico como alternativa al tabaco. Y además lo defienden como que es un 98% más beneficioso que el cigarrillo convencional, o menos dañino, por decirlo de una manera más concreta, ¿no? Ellos lo defienden en las consultas sanitarias. Los médicos piden a los fumadores que quieren dejar de fumar que usen el vapeo, y dicen que funciona muy bien. Yo lo he comprobado personalmente, pero es que además ellos lo acompañan incluso con terapia psicológica para poder, para que se deje de fumar. Otra de las cuestiones quizá más frívolas, pero que también tienen en cuenta en Gran Bretaña, es que cuando alguien deja de fumar vapeando, no engorda, no tiene problemas de ansiedad, duerme mejor, y tampoco tiene esos típicos constipados que quien haya fumado y haya intentado dejar de fumar sabrá que vienen a la que uno deja de fumar, ¿no? Parece que el cuerpo se defiende y acaba constipado. Entonces, yo creo que este estudio además refleja muy bien esta realidad, y creo que podríamos usarlo, ¿no?, para darnos cuenta de lo que se han dado cuenta en otros países, también en Francia, en Alemania.
son muchos los ejemplos que defienden el vapeo como alternativa. Mira, yo para terminar, me gustaría terminar con unas palabras de Martin Dockrell, que es miembro del equipo de investigación de King's College de Londres, en el que les dice a los fumadores que él dice, si eres fumador, el vapeo podría salvarte la vida. Yo creo que es definitiva la frase de un científico reconocido, ¿no?, hablando sobre vapeo. Y hasta aquí lo dejo y muchísimas gracias.